Buenas tardes, mi nombre es Yadira Segarra Campos y soy estudiante de la UPC. Estoy realizando una entrevista para un trabajo académico sobre la desinformación de procesos electorales y estabilidad política. Muchas gracias por su tiempo. Para comenzar, ¿me podría decir su nombre y su ocupación actual? ¿A qué se dedica? Muy buenas tardes. Mi nombre es Kevin Santiago Soriano Galván. Actualmente trabajo en el Instituto Geográfico Nacional. Ya, les voy a hacer unas preguntas, ¿ya? ¿Cómo definiría la desinformación en el contexto político peruano? En Perú. La desinformación política se manifiesta como una difusión deliberada de un contenido falso y engañoso para manipular la opinión pública, sobre todo con los medios, con las redes sociales, perdón. Esto incluye rumores sobre candidatos, encuestas falsas y teorías conspirativas difundidas por redes sociales y medios informales para desinformar al público. Este, ¿Qué impacto cree que tienen las nuevas noticias en los procesos electorales, las fake news? Bueno, distorsiona bastante el voto informado, generando confusión y pueden inclinar resultados injustamente. En elecciones recientes se ha visto cómo las redes sociales este, han afectado bastante en la percepción de candidatos, debilitando la legitimidad del proceso. Eh, eh, ¿Considera usted que el marco legal actual es suficiente para enfrentar la desinformación? Bueno, aunque existan contra delitos informáticos contra la difamación, no hay ninguna norma específica que aborde la desinformación electoral digital. Esto deja vacíos legales que dificultan bastante la sanción de quienes difunden contenidos falsos con fines políticos. Usualmente esto en campañas electorales, arman grupos, causando una duda al consumidor. ¿Cree usted que debería el Estado tener un rol más activo en la regulación? ¿Hasta qué punto? Sí, Sin vulnerar la libertad de expresión. sí, el Estado sí tiene que intervenir, pero teniendo los límites claros para poder establecer mecanismos de verificación, para que sí puedan exigir la transparencia la transparencia en las plataformas y promover campañas de alfabetización mediática. Sin embargo, esto no se debe censurar, ya que el contenido es legítimo, y tampoco se debe perseguir a las opiniones, porque así estarían vulnerando su libertad de expresión. Ya. Eh, ¿Qué responsabilidad tienen las plataformas digitales en este problema? Plataformas digitales como empresas sí, pues, sí deben asumir un rol activo, o sea, deben moderar el contenido falso, también deben colaborar con las autoridades electorales y ser transparentes. Y pues su poder de difusión exige una gran responsabilidad democrática, porque en base a esas empresas que manejan las redes sociales, ya todos tenemos las redes sociales al día a día, al minuto, a la mano. Ok, por último, ¿qué mecanismos o políticas propondría para reducir los efectos de la desinformación? Pues propondría que se cree alguna dirección a un observatorio nacional donde se pueda ver de cerca la desinformación electoral. También se podría implementar alianzas con los medios y el Estado para verificar información, y sobre todo, que esto se debe de atacar desde mucho antes. Se debe promover la información digital en las escuelas, comunidades, institutos, universidades, en cualquier institución pública sobre todo.
Ya, ok. Eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. Hay de que, Ya está. Listo. Estamos hoy con... Joan Rodríguez, Santander. ¿Qué tal? Sí, bueno, soy abogado, especialista en Derecho Corporativo y Derecho Aduanero. Actualmente me vengo desempeñando como representante aduanero y jefe de operaciones de un operador logístico Axis. Gracias, a quien agradecemos con mucho gusto su participación. En esta ocasión realizaremos una entrevista sobre el tema de desinformación y falsas noticias dentro del ámbito político. Con el motivo pues, de realizar una investigación acerca del impacto que genera este fenómeno dentro del contexto actual y con las próximas elecciones. La primera pregunta que le quería realizar es: ¿qué impacto cree que tienen las falsas noticias en los productos electorales? Bueno, en principio creería que tienen un impacto muy negativo, ¿no? Porque de hecho las falsas noticias o las fake news, como también les solemos llamar, generan una perspectiva equivocada dentro de la persona o dentro del electorado, ¿no? Ello conllevando a que no decidan de pronto de la mejor forma posible o de pronto con toda la información real que ellos podrían contar, ¿no? Entonces, ¿eso qué podría generar? De que, como en anteriores ocasiones, tengamos candidatos que de pronto tengan una mejor performance dentro de las encuestas y todo ello, porque las personas se están guiando de pronto de noticias que no son muy reales o no están 100% corroboradas, ¿no? Entonces, eso nos da como resultado que finalmente pues terminemos eligiendo mal, ¿no? ¿Usted cómo definiría la desinformación dentro del contexto político peruano? Bueno, definiría la desinformación como una herramienta negativa que nos lleva a tomar malas decisiones como electorado. Perfecto. ¿Considera en el marco legal actual que es suficiente para enfrentar la desinformación? No, definitivamente que no, ¿no? Habría que hacer muchos cambios dentro del marco actual electoral. De hecho, hay algunas normas que se han sugerido, algunos proyectos, pero bueno, finalmente por decisiones no muy orientadas a que se tengan de pronto un marco normativo mucho más claro y transparente, es que no se terminan por aprobar las normas, ¿no? Sí. ¿Debería el Estado tener un rol más activo en la regulación? ¿Hasta qué punto sin vulnerar la libertad de expresión? Definitivamente sí, ¿no? Definitivamente sí, el rol del Estado debería ser mucho más preponderante en este caso. De hecho, ya lo es, pero debería no con las normas más adecuadas posibles. El Estado, si bien está guiado, está mucho más orientado a tener unos resultados electorales transparentes y claros, ¿no? O sea, que conlleven a que finalmente el electorado elija de la forma más adecuada posible a sus representantes. Sin embargo, se politiza mucho las normas, ¿no? Y se termina por favorecer a ciertos grupos determinados, ¿no? Entonces, si de pronto tenemos algún grupo que de pronto el gobierno actual no está muy de acuerdo con lo que se está proponiendo, ¿sí? Muy fácilmente la normativa actual puede dar pie a que de pronto se pueda desafiliar a algún cierto partido, ¿no? O algún cierto movimiento político. Entonces, como que existe o podría existir mucha manipulación de pronto, ¿no? Y bueno, eso también aunado al hecho de que no siempre pues, el electorado o las personas encuestadas Sí. tienen de pronto la información lo más veraz posible, ¿no? Y como última pregunta, ¿qué mecanismos o políticas propondría para reducir los efectos de la desinformación? Uh-huh. Definitivamente digitalizar mucho más los procesos electorales, ¿no? Digitalizar mucho más el tema de las encuestas y que haya mucha mayor transparencia con las encuestas. Porque si te das cuenta de pronto las empresas encuestadoras que son privadas, ¿no? Y podrían responder a ciertas necesidades de ciertos grupos empresariales,
no siempre son lo más orientado a lo real o a lo que finalmente nos va a convenir como país, ¿no? Entonces, que de pronto esas encuestas sean mucho más transparentes de lo que ya son. Y yo creería, pues una de ellas es la digitalización, de pronto a través de no sé, un fact check quizá que se pueda hacer a través de la RENIEC, ¿no? Corroborado con la OMPE quizá, perdón, con el Jurado Nacional de Elecciones, y que todo ello pues lleve a que todo ese proceso de encuestas que se van teniendo durante el proceso electoral sean lo más ajustado a la realidad posible y no que necesariamente se encuentren manipuladas por ciertos grupos empresariales, ¿no? Por así decirlo, o por quien finalmente esté manejando la encuesta de su preferencia, ¿no? Eso. Muchas gracias, ha sido de gran valiosa utilidad su comentario. Gracias. Muchas gracias. Sí, mi nombre es Yarene Evaristo, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. ¿Con quién tengo el gusto? Yo soy Rafael Dulanto. Ya, ok. Rafael, ¿a qué rama del derecho se especializa? Ahorita, no tengo una rama específico. Ya, ok. Ujú, Bueno, le realizaré las siguientes preguntas con respecto al tema de las elecciones y la desinformación que hay en ellas. ujú. ¿Cómo definiría la desinformación en el contexto político peruano? Mm, si podemos hablar acerca de la desinformación en el contexto político peruano, yo creo que es una herramienta que utilizan ciertas facciones políticas para desprestigiar a su rival y así sacar ventaja en las elecciones políticas, como ganando así mayores votos, adeptos, cosas así. Entonces, yo lo veo como más como una herramienta política para acceder al poder. Ok. La siguiente pregunta vendría siendo, ¿qué impacto cree que tienen las fake news en en los productos electorales? Yo creo que es peligroso. O sea, el impacto de la fake news es peligroso porque pues termina confundiendo al elector respecto a qué candidato escoger o al momento de elección, dado que puede tener una opción ya pensada, pero por una producto de una fake news dirigida, puede desinformarse de lo que realmente su candidato este, quiere proponer, entendiendo otra cosa y cambiando así su voto. Ok, Entonces no es peligroso. ok, ok. ¿Considera que el marco legal actual es suficiente para enfrentar la desinformación? El marco legal actual, si es suficiente o no, yo diría que a ver, tomando en cuenta, a ver, la franja electoral, el tema de la ley de acceso a la información, tomamos en cuenta, yo diría que es insuficiente, porque las instituciones o los organismos reguladores respecto a datos o incluso en materia de elecciones, en caso concreto, no, no han regulado suficiente eso porque es nuevo. Esto ha empezado de la fake news, ha empezado recién del 2020, por ahí. Entonces, todavía no hay mucha experiencia, entonces falta más regulación, creo yo. Ok. ¿Debería el Estado tener un rol más activo en la regulación? ¿Hasta qué punto sin vulnerar la libertad de expresión? Eso es complicado de decir, ¿ya? ¿Por qué? Porque eh, un rol más activo implicaría vulnerar libertades fundamentales. ¿Hasta qué punto? No podría decirte qué medida sería lo más razonable porque eh, una medida estatal destinada a la regulación, o sea, toda acción estatal destinada a regular una actividad de la sociedad, una dinámica social, tiene que ser aplicada razonablemente por el principio de razonabilidad. Ya, pero este principio es un poco elástico y se adapta mucho a los casos concretos o a las circunstancias particulares. En un contexto de elecciones en la cual actualmente hay mucha polarización, eh, yo creo que debería haber un poco más de control respecto
a eso, para que se evite la polarización y se evite la fragmentación. Ya de por sí hay fragmentación, ya, pero de una manera de evitar que se desencadene más, yo creo que el Estado debería intervenir un poco en eso, sin importar, lamentablemente, de que se restrinjan algunas libertades. Eso va a tener que ser sí o sí. Claro, exacto. Bueno, la siguiente pregunta vendría siendo, ¿qué responsabilidad tienen las plataformas digitales en este problema? ¿Qué tipo de responsabilidad? Esa es una pregunta interesante porque existe ahora los medios de prensa alternativos, además de los tradicionales. Se supone que la actividad periodística y la prensa o los medios digitales trabajan en función a una ética del comunicador, del periodista, ¿no? Pero también es cierto de que ellos o cada línea defiende una línea editorial que los obliga, ya sea por convicción o imposición, a defender a un determinado este, candidato o promocionarlo y atacar al otro. O sea, y eso pues, y a ejemplos hay un montón. Por ejemplo, tenemos desde los más actuales, no sé, Curwen, hasta, no sé, medios como Willax, los más tradicionales como la República, El Comercio, ya eh, esa es su responsabilidad. Ahora, ¿hasta qué límites pueden hacer eso? Yo creo que hasta cuál sería su límite. Yo creo que la intimidad personal del candidato y su dignidad, porque es la persona misma. Le pongo un ejemplo. Ya en las elecciones para PPK 2016, si no me equivoco, postularon PPK y y Keiko Fujimori. Había una periodista, Clarelvira Ospina, que había difundido un reportaje diciendo que había vínculos de Keiko Fujimori con narcotráfico sensei en Miami. A la larga eso impactó para que, bueno, eh, no fuera, no fuera elegida, influyó mucho en el anti-Fujimori, en el antivoto, pero a la larga se descubrió que era una mentira, ¿entiendes? Entonces, esa es una fake news usada malintencionadamente por una periodista de una postura ideológica opuesta al Fujimorismo, cuya finalidad era de prestigiarla y así perder los votos. Eso es, eso, por ejemplo, es una falta ética. O sea, ¿qué evidencias tenía más que un simple rumor? O sea, eso me parece que es un ejemplo claro de lo que te estoy diciendo, pues, citando uno, ¿no? Bueno, ahora para concluir la ronda de preguntas, la última pregunta vendría siendo, ¿qué mecanismo o políticas propondría para reducir los efectos de la desinformación? Mira, a manera de ejemplo, yo recuerdo haber escuchado que en España el PSOE había creado un ministerio, o bueno, un organismo, o estaba en planeamiento, no sé cómo quedó, que regular el tema de lo que se publicaba en materia política a fin de evitar la desinformación. ¿Ya? Sin embargo, se generaron críticas debido a que, oye, si lo vas a hacer, si lo va a hacer el Estado, esto puede ser usado por los políticos para beneficio propio. Ya, yo creo de que algo similar debería hacerse acá en el Perú. Sin embargo, la conformación tiene que ser de carácter mixto. Ya, es decir, tiene que ser conformado por funcionarios públicos, de todas maneras tiene que ser lesado en esto, independientes, o sea, que no estén sometidos a un gobierno de turno, un organismo autónomo, y pues bueno, los gremios o los representantes de los medios de comunicación, ¿no? Desde no sé, de los más importantes y quizás por ahí la academia, ¿no? O sea, las universidades. Es decir, una conformación mixta, cosa que así tenemos una multiplicidad de voces que controlen, pero también que se controlen a ellos mismos. Yo creo que por ahí podría ir el camino, porque si se le dejamos solamente a uno, va a jalar agua para su molino, metafóricamente hablando, ¿no? Y pues eso puede degenerar en estas épocas de polarización posturas quizás autoritarias,
aumento de la desinformación, censura, y eso es peligroso. Entonces, dejárselo a uno solo no me parece. Tiene que ser una conformación mixta. Ujú. Ok, bueno, eso sería todo y le agradezco por tomarse el tiempo de responder las preguntas. Gracias. No, no te preocupes.